Bueno, creo que ya se han podido resolver los problemas técnicos. Pido disculpas por el percance. Este, bueno, comenzaré presentándome. Mi nombre es Alessio Bertalmio, abogado del estudio Candela Jara Abogados y miembro del Comité Legal del Consejo Empresarial Colombiano. Agradezco mucho la invitación y comenzaré hablando eh, sobre el tema en el cual me han invitado sobre el trabajo remoto. Eh, Como ustedes saben, desde la declaratoria de estado de emergencia y de cuarentena que se dio el pasado 15 de marzo, se han venido publicando diversos dispositivos legales relativos al trabajo remoto. El primero, claro está, es el decreto de urgencia 026 de, del 2020, el cual de una manera general plantea a las empresas, a los empleadores, implementar esta modalidad de trabajo justamente por la situación en la que estamos, ¿no? La situación de estado de emergencia, de cuarentena y de emergencia sanitaria impide que los trabajadores puedan realizar sus labores normalmente, acudir a los centros laborales, como se está dando antes de esta situación. Entonces, como una herramienta para poder modificar el lugar de la prestación laboral, se decidió contemplar esta forma, este modo de trabajo a través de decreto de urgencia, ¿no? Planteando lineamientos generales en relación a la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Un tema clarísimo e importante es que al hacer este cambio de modo en el cual el trabajador presta sus servicios, eh, esto no disminuye las condiciones económicas previamente pactadas con el trabajador, ¿no? Como por ejemplo tampoco su remuneración. Solamente se está cambiando el lugar donde él estaría, donde el trabajador estaría prestando el servicio laboral. Eh, Otro de los puntos importantes que se plantea en este decreto de urgencia es sobre los trabajadores que están en una situación de riesgo, ¿no? Estamos hablando justamente de personas que tienen más de 60 años o personas, trabajadores que tienen enfermedades crónicas, eh, ya sea cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, que pueda ser obviamente difícil la prestación de trabajo en el lugar correspondiente. Entonces, justamente para estos trabajadores que están en situación de riesgo, el empleador tiene de establecer la obligación de establecer el trabajo remoto y, y en caso no sea posible, tiene la obligación de generar una licencia de OCE sujeta a una compensación posterior, ¿no? Eh, Esta licencia de OCE con compensación posterior también va a ser aplicable para aquellos trabajadores que, pese a la naturaleza, que dado a la naturaleza del trabajo que realizan, no va a poder aplicar, no va a poder realizar un trabajo bajo esta forma, ¿no?, de trabajo remoto. Ahora, en, en los días siguientes se estableció a través del el decreto supremo número 010-2020 del Ministerio de Trabajo, una mayores precisiones, ¿no?, y alcances sobre el trabajo remoto para que sea aplicado por el sector privado. Se contemplan las obligaciones tanto del empleador como del trabajador, así como las infracciones laborales. Se crean dos infracciones laborales en caso estas
este, las cuales serían supervisadas por la SUNAFIL. Y se precisan un montón de detalles que no estaban a la mano en el decreto de urgencia 026, ¿no? El cual solamente planteaba de manera general y preliminar establecer esta forma de trabajo, ¿no? A través del decreto supremo 010, que fue publicado el 24 de marzo de este año, se establecen una serie de medidas relacionadas, por ejemplo, a la forma como el empleador debe comunicar al trabajador eh, la manera de poder trabajar de manera remota, ¿no? Esta comunicación puede ser realizada a través de cualquier mecanismo virtual. Para comenzar, puede ser a través, por ejemplo, de un WhatsApp, de un correo, del correo institucional. El objetivo principal es que el trabajador tome conocimiento o notificación de que la prestación la va a poder realizar desde su domicilio o desde el lugar donde se encuentre en aislamiento, ¿no? Ya sabemos que muchas personas no han podido retornar al territorio nacional, por lo que esta modalidad de trabajo también contempla a los trabajadores que, dadas las circunstancias, se han quedado en otros países, y si es que tienen los mecanismos necesarios para poder seguir laborando desde ese sitio donde estén, no habría ningún inconveniente, ¿no?, para seguir prestando sus labores a través del trabajo remoto. Ahora, otra de las obligaciones que tiene el empleador es comunicar de manera efectiva y eficiente los mecanismos y normas de seguridad y salud que debe cumplir el trabajador al realizar este trabajo remoto, ¿no? Asimismo, debe comunicar cuáles son los alcances del trabajo remoto, o sea, cómo se va a distribuir ese trabajo remoto, los horarios, una fecha, ¿no?, límite en el cual se va a realizar ese trabajo remoto, y una serie de comunicaciones que va a permitir que esta modalidad que se va a utilizar y que ya se está utilizando en esas circunstancias pueda desenvolverse, ¿no?, en perfectas condiciones. Debe también el empleador dar o facilitar los medios, ya sean programas digitales, virtuales, para que el trabajador pueda desempeñarse, ¿no?, de la mejor manera para prestar el trabajo remoto. Ahora, hablando del otro lado, de las obligaciones que tiene que cumplir el trabajador dentro de esta modalidad de trabajo remoto, es básicamente estar con total disponibilidad, ¿no?, para poder recibir las comunicaciones e informaciones o instrucciones, ¿no?, para poder realizar el trabajo, ¿no? También cumplir con las normas de seguridad y de salud correspondientes, ¿no?, donde esté implementando este modelo de trabajo remoto. El tema, por ejemplo, un tema importante, por ejemplo, es sobre quién asume los gastos adicionales o los costos que se derivan justamente de implementar esta modalidad de trabajo. La norma señala que en el caso el empleador, la regla general es que el empleador pueda distribuir estos equipos y elementos, pero en el caso de que el trabajador utilice sus propios equipos para prestar ese servicio, es posible, mediante un acuerdo pactado, que el empleador asuma los gastos adicionales derivados justamente del uso de los equipos o instrumentos tecnológicos que se use para prestar esta modalidad de trabajo. Otro elemento importante tiene que ver con las infracciones que se han establecido y que van a ser objeto de inspección
sobre, sobre el cumplimiento efectivo de esta normativa y tiene que ver justamente con el hecho de que las empresas eh, permitan a los trabajadores este, que no están en una que no están bajo la situación de excepción o de exclusividad realizar trabajos en los centros laborales, ¿no? Eso es una infracción muy grave que, de darse el caso, podría ser sancionada con una multa desde 11.000 soles hasta 200.000 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? Otra de las infracciones que va a fiscalizar SUNAFIL tiene relación con el cumplimiento de los empleadores sobre la situación de los trabajadores de riesgo. En el caso que no esté cumpliendo con implementar el trabajo remoto de manera obligatoria para los trabajadores que están en situación de riesgo o no cumplir con la entrega de una licencia con goce de haber, también aplicará una sanción SUNAFIL en caso se incumplan estas medidas, ¿no? Bueno, básicamente esos son los lineamientos generales que se han establecido a través de estas dos normas. El día de ayer salió una guía, una directiva del Ministerio de Trabajo, que básicamente señala varios de los puntos, ¿no? Que se han establecido en el Decreto Supremo 010 del Ministerio de Trabajo. También precisa de un anexo un formato especial que deberían utilizar todos los empleadores para comunicar este cambio de forma de prestación del trabajo, ¿no? Así que es importante que los gerentes de recursos humanos o gerentes generales de empresas puedan revisar este formato y aplicarlo en caso de que deseen establecer esta modalidad, ¿no? De ser el caso, ¿no? Ahora hay unas preguntas que estoy recibiendo. Por favor, hagan las preguntas que deseen sobre el tema que estoy explicando. No se limiten. Luis Fernando Gómez me hace la siguiente pregunta. ¿Existe alguna obligación por parte del contratante o empleador con su personal que está bajo la modalidad de renta de cuarta categoría? ¿La empresa puede prescindir de estas personas mientras dure el estado de emergencia? Es una pregunta interesante, sobre todo porque al estar de cuarta categoría se entiende que la persona está prestando un servicio por honorarios, ¿no? No hay una dependencia laboral. En realidad, al ser posiblemente un contrato de prestación de servicios o locación de servicios, hay una no están amparados bajo las normas del régimen privado laboral y obviamente hay una posibilidad muy grande de que el empleador, mejor dicho, la persona o el contratante de ese servicio pueda prescindir de una manera rápida y sin asumir mayores costos, ya que no hay ni un beneficio laboral, ni posiblemente gratificaciones, ni CTS, ni ningún tipo de beneficio social que se tenga que contemplar para el pago de un despido, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿la empresa puede prescindir de estas personas mientras dure el estado de emergencia? En realidad, la empresa puede prescindir de esas personas más allá de si existe un estado de emergencia o no, ¿no? Claro, si bajo esta situación es aún mucho más factible poder señalar a un trabajador que esté bajo cuarta categoría,
que la empresa, por ejemplo, está pasando por un momento crítico, no hay flujo de caja, no se está facturando debidamente y por lo tanto ya la prestación de servicio se puede dar por terminada, se puede dar por terminada en cualquier momento, ¿no? A ver, acá tengo otra pregunta. La condición de trabajo remoto comunicada al trabajador la semana anterior, ¿se puede modificar a la licencia con goce para los siguientes 15 días de cuarentena? Eh, en realidad, a ver, la condición del trabajo remoto comunicada al trabajador la semana anterior se puede modificar a licencia con goce para los siguientes 15 días de cuarentena. A ver, los siguientes 15 días de cuarentena, bueno, en realidad la licencia con goce de haber se tiene que dar a los trabajadores que por la propia naturaleza del trabajo no pueden prestar el trabajo remoto, ¿no? Estamos hablando de gente, de personas, de trabajadores que están en planilla y por la misma naturaleza de su prestación no es factible, ¿no? Que que puedan prestar el trabajo mediante esta modalidad. En ese aspecto, la norma señala que se les debe otorgar una licencia con goce de haber, ¿no? Con una compensación posterior, ¿no? Eso significa que una vez pasado este periodo de cuarentena y estado de emergencia, pueden compensar con horas, ¿no? El trabajo que no se ha realizado en todo este tiempo, ¿no? Eh, a ver, otra pregunta de Viviana Gamboa. ¿Qué tratamiento le damos a los trabajadores que no pueden realizar teletrabajo como operarios o técnicos sin licencia con goce de haber o aplican vacaciones? Eh, Ese es justamente es un tema complejo, el hecho de que sean personas que no le pueden, que no se le puede aplicar el trabajo remoto, dada la naturaleza del trabajo, ¿no? Como operarios o técnicos que tienen que ir a un determinado sitio para poder cumplir su labor. La norma señala claramente que a estas personas hay que otorgarles una licencia con goce de haber, ¿no? Ahora, entendemos y hay que ser también comprensibles con la situación que están pasando hoy en día muchas empresas, ¿no? Muchas medianas, pequeñas, ¿no? Y microempresas y también las grandes, ¿no? Vemos hoy en día que hay empresas como por ejemplo LATAM que ha acordado, negociado con sus trabajadores la reducción de su remuneración a un 50%, ¿no? Y otras empresas que están comenzando a negociar dada la situación, otorgar licencias sin goce de haber o también aplicar vacaciones, ¿no? O cuenta de vacaciones, ¿no? Adelantadas o devengadas. Entonces, bajo la situación en la que estamos, hay un espacio que debe ser utilizado de manera inteligente, ¿no? Y responsable por parte de los empleadores, empresarios, para negociar con los trabajadores formas, ¿no? Formas de la mejor manera, creativas, ¿no? En la cual ambas partes puedan salir bien de una manera y acordar bajo qué modalidad se puede otorgar una licencia, ¿no? Puede ser una licencia con goce de haber, puede ser una licencia sin goce de haber, puede aplicarse vacaciones, en casos muy extremos donde las empresas no tengan mayor liquidez, hasta podría ver la forma de aplicar una suspensión perfecta de labores. Entonces son situaciones que las empresas junto con un apoyo legal, ¿no? De asesores legales, tienen que estudiar, analizar para tomar una decisión, ¿no? Que sea la más correspondiente al caso, ¿no? Obviamente cada empresa tiene
diferentes situaciones financieras, económicas, ¿no? Pero dada la situación en la que estamos, es comprensible de que no todas las empresas puedan otorgar licencias con goce de haber a sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso es algo que queda mucho al margen y que debe ser objeto de análisis, ¿no? Para tomar una mejor decisión por parte de del gremio empresarial. Tengo otra pregunta de Connie Lavado. Dice, en la empresa privada, si yo hago un acuerdo con un trabajador de grupo de riesgo, ¿puedo tomar vacaciones adelantadas? ¿Él no puede hacer trabajo remoto? Él no puede hacer trabajo remoto y si la solicitud de vacaciones adelantadas es de su parte. Ahora, sobre el, el grupo de trabajadores de riesgo, efectivamente la norma señala de manera obligatoria que, que ellos sí deben de cumplir el trabajo remoto, ¿no? De manera obligatoria. O mejor dicho, el empleador debe cumplir con darles esa facilidad de trabajar de manera remota si es factible. Y en caso de no ser posible, el empleador tiene que cumplir con pagarle una licencia con goce, cumplir con implementar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Eso es lo que señala la norma de manera expresa. Eh, Ahora, mi respuesta va también en el sentido de la respuesta que he dado anteriormente a la pregunta de Viviana Gamboa. Eh, Dada la situación en la que estamos, claro, yo entiendo, comprendo que muchas empresas no van a poder este, pagar licencias con goce de haber a muchos trabajadores. Ahora, acá estamos hablando de personas y trabajadores que están en una situación excepcional, mejor dicho, una situación especial, ¿no? Son trabajadores que están en una situación de riesgo, ¿no? Que tienen enfermedades, que son mayores de 60 años y por lo tanto ahí yo sí entiendo que la norma debe ser más rígida en el sentido de cumplir con aplicar una licencia con goce de haber sujeta a una compensación posterior. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si los empresarios unilateralmente despiden a sus colaboradores o reducen sueldos? Eh, a ver, este es un tema complejo. Realmente los empresarios de manera unilateralmente no podrían reducir sueldos, por ejemplo. Debería haber un acuerdo con parte de los trabajadores, ¿no? Este, y en el caso de despidos masivos, claro, existen figuras como, por ejemplo, el cese colectivo, ¿no? Que es un procedimiento especial que está regulado en la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Si no recuerdo, en el artículo 46 se regulan los supuestos por los cuales se puede iniciar un proceso de cese colectivo, ¿no? Donde básicamente es iniciar un proceso para despedir una gran cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, que no pase del 10% de la cantidad de trabajadores. Y para eso hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Muchas empresas pueden alegar el motivo, un motivo económico para realizar ese tipo de despidos masivos. Eh, pero claro, la realidad es que, por ejemplo, en los ceses colectivos, en los últimos 20 años se han aprobado 10, porque es la autoridad de trabajo, finalmente el Ministerio de Trabajo, el que los aprueba, ¿no? Siguiendo todo un procedimiento administrativo. Se abre un expediente donde se presentan un montón de documentos que acreditan o aprueban, por ejemplo, la situación financiera económica de una empresa. Y es revisada, estudiada por el sector competente. Y también hay descargos por parte de los trabajadores. Es un escenario en el cual
hay mucha complejidad y que, como he dicho, en números no es común que se aprueben ceses colectivos, ¿no? Ahora, dada esta situación en la que todos nos vemos inmersos, es muy posible que el chip del Ministerio de Trabajo, ¿no?, cambie y sean mucho más seguidos o más fáciles de aplicar despidos, mejor dicho, ceses colectivos de manera más generalizada. Y claro, siempre existe el espacio para negociar eh, lo estipulado en los contratos con los trabajadores, ¿no? O sea, las condiciones del trabajo, los beneficios laborales, la remuneración. Eh, Justamente la última medida, ¿no?, la más radical, tiene que ser llegar a un despido, ¿no?, o a un cese colectivo, eh, ya que existen varias medidas donde se puede, por ejemplo, acordar una suspensión perfecta de las labores, ¿no?, o dar licencias sin causa de haber, a efectos de no cortar el vínculo laboral que se tiene con los trabajadores, ¿no? Son medidas que podrían ser más acordes en el momento que estamos viviendo, ¿no?, sin llegar todavía a proceder con despidos masivos, ¿no? A ver, tengo cada vez más preguntas. Acá, por ejemplo, Juan Carlos Ramos Triana me pregunta cómo se va a hacer efectivo el bono del 30% para los trabajadores que ganan menos de 1.500 soles. Bueno, eso va en referencia a las medidas que dio el día de ayer el presidente, una serie de medidas donde también incluía el tema del retiro de la CTS hasta un monto máximo de 2.400 soles y también la suspensión del aporte de la AFP por un mes, ¿no? Claro, en este caso también estableció una medida para los trabajadores que ganan máximo, no, trabajadores que están en planilla que ganan máximo 1.500 soles, ¿no?, que pueden recibir un bono efectivo del 30% de su remuneración. Es una medida que se estableció justamente para trabajadores que están en planilla, que tienen remuneraciones bajas, ¿no?, que pueden ser desde el sueldo mínimo hasta el monto de 1.500 soles. Para estos trabajadores, el gobierno va a aplicar un subsidio del 30% de su remuneración, obviamente con la finalidad de que pueda ser utilizado por los trabajadores para poder pagar sus deudas o comprar alimentos o poder utilizarlo para gastar las cosas necesarias, ¿no?, básicas, esenciales, que se tienen que adquirir en este periodo. ¿Cómo se va a hacer efectivo el bono del 30%? En realidad, si no me acuerdo, ahí salió el, el decreto de urgencia. Entiendo que ahí se especifica cómo se va a hacer efectivo, cómo se va a hacer la entrega, si va a ser como a través de los bancos, a través del Banco de la Nación, como se está también repartiendo los otros bonos para personas que están en una situación de extrema pobreza. Eso ya será materia de cómo el Ministerio de Trabajo con la entidad competente o los órganos competentes estructuran el pago de ese 30% como bono para los trabajadores que ganan hasta 1.500 soles, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta, Patricia Rojas Moreno me pregunta si tengo contratos que vencen este fin, ¿estoy obligada a renovar?
En realidad, yo entiendo que tu pregunta va más por contratos que están sujetos a una modalidad, ¿no? A plazo fijo. En realidad, no hay una obligación de renovar esos contratos. Si no existe es más, si no hay una comunicación previa o no existe la voluntad por parte del empleador de renovar el contrato, puede darse por resuelto, ¿no? Desde que se cumple el plazo por el cual fue pactado. Eh, Así que ahí no existiría ninguna contingencia laboral, ¿no? En caso esos contratos fueran resueltos, ¿no? A ver, tengo una consulta de William Rodríguez. Por parte de la empresa se quiere dar una no renovación de contrato teniendo en cuenta que el trabajador tiene vencimiento de su contrato en esta época de cuarentena. Puede ser tratada esa renovación de la misma manera que antes del inicio de esta etapa de cuarentena sin que la empresa tenga consecuencias. Sí, en realidad, el hecho de que exista una cuarentena no, o que estamos en una situación de estado de emergencia no implica que los contratos que cumplían un determinado plazo, porque estaban sujetos a una modalidad, cumplido o vencido ese plazo, tengan que renovarse. En realidad, al cumplir el plazo por el cual se había contratado a un trabajador, estos contratos quedan sin efectos. Entonces, más allá de que estamos en una situación de cuarentena, legalmente no existe una consecuencia para las empresas que resuelven contratos que están sujetos a un plazo fijo, ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas hay? Alexander Rodríguez pregunta, buenos días, ¿el grupo de riesgo puede ampliar el detalle para los 90 días? No, a ver. Eh, si están haciendo referencia a los trabajadores que se encuentran en el grupo de riesgo, que están contemplados en esta modalidad de trabajo remoto, efectivamente, a estos trabajadores se les tiene que mantener en esta situación hasta cumplido el plazo que declara el estado de emergencia, que claro, tiene 90 días, si no me equivoco, vence aproximadamente el 9 de junio. Hasta esa fecha se tiene que ir cumpliendo con todas las disposiciones legales que contempla el decreto 010, decreto supremo 010 2020 del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, los trabajadores que están en una situación de riesgo, obligatoriamente tienen que cumplir el trabajo remoto y de no ser posible, los empleadores tienen que proporcionarles una licencia con goce de haber sujeta a una compensación posterior, ¿no? A ver, tengo otra pregunta. No he escuchado con claridad por parte del gobierno respecto a los sobrecostos que generará y está generando para las empresas. Asumo que habrá compensación por el impuesto a la renta. Ejemplos sobre costos seguros, nuevos horarios de trabajo, trabajo remoto, compra de materiales sanitarios. Bueno, es verdad que hay una situación a veces de poca claridad, ¿no? En un montón de normativas que han salido en estos días desde que estamos en el estado de emergencia. Eh, la situación hoy en día de las empresas, de las micro, pequeñas, medianas y hasta de las grandes empresas es delicada se entiende que que el gobierno, ¿no? Por su parte, tiene que generar también un equilibrio, ¿no? Sobre las disposiciones legales que se están dando, ya que no todo se puede tampoco centrar en cómo
aplicar medidas para el bienestar dirigidas a la salud de las personas, ¿no? Sino también tiene que haber disposiciones legales que puedan remedir, puedan contemplar la situación por la cual pasan hoy día las empresas, ¿no? Y que se va a alargar todavía más, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Yo entiendo la preocupación de los empresarios este, sobre cómo se van a ir desenvolviendo desarrollando las cosas. Eh, y es por eso que, más allá de las medidas que se han establecido a través del trabajo remoto, yo entiendo que la preocupación de las empresas va más en torno a qué vamos a hacer con los trabajadores que no vamos a poder mantener justamente por la situación que están atravesando, ¿no? Porque no están bien financieramente, no tienen los flujos y no pueden asumir los gastos laborales, ¿no? Y las obligaciones laborales en estos momentos, ¿no? Entonces, esa es más, hoy día creo yo, la preocupación de los empresarios. Y, y claro, el gobierno tiene que generar medidas que sean aplicables para todos, ¿no? No solamente es para un sector determinado, sino medidas que puedan ser aplicables en general, ¿no? Para el sector empresario en su conjunto, ¿no? Eh, y bueno, y espero que en esa línea, en estos días, el gobierno, a través, por ejemplo, de estas facultades delegadas que ha pedido el Congreso, ¿no? Pueda emitir una serie de decretos legislativos que vayan en ese sentido, ¿no? Porque las medidas y las consecuencias económicas que se van a generar son extremadamente duras. Entonces, hay que ver la forma de reactivar, de reempezar, ¿no? Bajo medidas que se tienen que establecer de diferentes sectores, ¿no? Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, ¿no? Los grandes sectores que tienen que mover el país, ¿no? Las medidas cada vez tienen que ser más claras, más dinámicas y con un sentido de urgencia, ¿no? Dada la situación en la que estamos. A ver, estoy viendo qué otras preguntas hay al respecto. A ver, sobre el mecanismo que debe utilizar el trabajador para retirar los 2.400 de CTS, bueno, es algo interesante porque en realidad la CTS tiene como finalidad justamente aplicar cuando se da un despido, ¿no? A un trabajador, ¿no? Justamente para eso sirve la compensación por tiempo de servicio, ¿no? En este caso, entiendo que se está ya regulando un mecanismo para que los trabajadores puedan solicitar, ¿no? El retiro de este monto o hasta esta cantidad, ¿no? Bueno, bueno, agradezco mucho la invitación por parte del Consejo Empresarial Colombiano eh, para poder compartir con ustedes esta información que espero haya sido de importancia para ustedes acerca del trabajo remoto y espero que haya
podido absolver algunas inquietudes de las personas que han venido comentando, ¿no?, en esta transmisión. Ya tengo que ir cortando porque en breves va a haber va a comenzar otro ponente a, dar una transmisión. Así que muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Eh, eh, Espero en el futuro poder compartir con ustedes otras inquietudes al respecto. También comentarles que la firma Candela Jara Abogados está en este periodo recibiendo un montón de consultas en relación a temas laborales y nosotros vamos a estar encantados de poder ayudarles con sus inquietudes. Estamos obviamente trabajando bajo un costo cero, dada la coyuntura y la situación de emergencia. Así que, por favor, si tienen cualquier consulta laboral al respecto, no duden en contactarnos. Mi correo es abertalmio@candelajaraAbogados.com. Así que estoy a su disposición para cualquier consulta que puedan realizar. También les indico el correo del doctor César Candela, ccandela@candelajaraAbogados.com. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier consulta que ustedes tengan para poder desarrollarla y atenderla de la manera más oportuna. Bueno, me despido. Espero que tengan un buen día y bueno, a seguir adelante, a seguir aportando con desde nuestros puntos laborales, que ahora son mayormente nuestros domicilios, y bueno, siempre con entusiasmo y optimismo, a pesar de la situación grave que estamos atravesando. No hay que caer en la desesperación, más bien hay que creer en la cordura, hay que creer y mantenernos firmes y creer en la capacidad de nuestras autoridades para resolver estas situaciones, y también tomar las mejores decisiones, ¿no?, en relación a la situación de los trabajadores, ¿no?, y también las mejores decisiones en relación a la dinámica de las empresas, ¿no?, en esta situación tan compleja. Buenos días a todos. Me despido.